Página 7. Manifiesto hedonista, Esperanza Guisán, 1990. Capítulo 1. La importancia de un manifiesto hedonista. La mayoría de las miserias que sufre la humanidad, pero no todas, ni siquiera las más importantes, son debidas a carencias de tipo económico, de tipo estructural o de tipo biológico. Existe hambre en el mundo, y se precisan recursos, o cuando menos, una mejor distribución de los mismos para subsanarla. Contamos con terribles y temibles enfermedades, el cáncer, todavía no vencido científicamente, el SIDA, que amenaza como una nueva plaga que aún no despega. Se precisan años y años de investigación y el concurso de múltiples factores humanos, científicos y de toda índole para parapetarnos contra estas auténticas maldiciones. Existe por lo demás el dolor de cada día, que se manifiesta en todos nuestros órganos, desde el cansancio, hasta el dolor de cabeza, el dolor de músculos, o de muelas, el malestar físico y psíquico. Se precisa descanso, buena alimentación, una vida sana, tiempo y recursos, y una planificación prudencial y justa, son a veces los elementos imprescindibles para evitar el dolor y conseguir al menos un poco de goce. TV escribe. ¿De qué tipo de dolor se habla? Es importante. Porque el humano es dado a padecer fisiológica y psicológicamente. El dolor físico, tiene sus bases en algo real, y el psicológico en puras rabietas, berrinches o llana ignorancia. Guisán escribe. Como individuos particulares tenemos pocas posibilidades de cambiar el mundo. TV escribe. El mundo se compone de millones de seres humanos. No hay manera de conocerlos o tratarlos a todos. ¿A quién se le puede ocurrir que hay un logro en el intento de cambiar o modificar a las muchedumbres? Nunca se podrá modificar algo que no se conoce. Y, para empezar, jamás podrá el humano conocerse, saber qué cosa es, porque ese conocimiento está vedado para el entendimiento, debido a las limitaciones naturales del pensamiento. Guisán escribe. La historia moderna y contemporánea denuncia los costes de las revoluciones políticas. Parece una tarea ingente, cuando no imposible, alcanzar el cumplimiento de los desiderata de libertad y solidaridad. El bloque del Este ha conseguido más justicia a expensas de conculcar libertades y reducir ciertos tipos de bienestar. El bloque occidental ha conseguido en alguna medida un abanico más amplio de ofertas de bienestar a precios realmente injustificados, la competitividad extrema, la insolidaridad, el estrés psicológico. A pesar de lo antedicho, y si bien no existe un solo y único medio de conseguir la felicidad de una vez por todas, para todos y cada uno de los miembros de la raza humana, incluso para todas las criaturas sintientes, sí, en cambio existe, al menos, la posibilidad de conseguir a un coste cero, desde una perspectiva económica, algunas condiciones mínimas indispensables para lograr una sociedad tan feliz como sea imaginable. Hablar de la felicidad, pensar sobre la felicidad, escribir sobre la necesidad de la felicidad, sensibilizar a la opinión general, sobre el derecho a la felicidad, es ya un comienzo. Conseguir que todos los hombres se pongan en camino, despierten de su letargo, rechacen los convencionalismos, piensen y determinen por ellos mismos, es una tarea importante que produce generosos frutos en términos de satisfacción y goce, a un coste económico exiguo, por no insistir en un coste cero. Es preciso que se escriban libros, que se lean manifiestos, que se pronuncie en alta voz su nombre. Que se le convoque en nuestros dormitorios, en nuestros paseos, goce, satisfacción, placer, felicidad. Es, por lo demás, una tarea urgente. Vivimos entre dos fechas que aparecen en los registros civiles, en los libros de familia. De una fecha a otra tenemos nuestra única, irrepetible oportunidad.
¿De qué le sirve al hombre tener todo el mundo si pierde su alma? Decía el varón beato. Desde el punto de vista de un manifiesto hedonista habría que decir: ¿de qué le sirve al hombre poseer todo el mundo si pierde su felicidad? ¿De qué sirven, por añadidura, los regímenes justos, las sociedades igualitarias, si oprimen las capacidades creativas y críticas que hacen a un individuo conscientemente feliz, lo cual es ya una redundancia, pues para un ser racional parece impensable una felicidad inconsciente? ¿De qué valen las sociedades liberales, que empujan al máximo al consumo de bienes, a la producción de artefactos de una y otra índole, a la acumulación de riquezas, al disfrute de ciertas libertades, si el hombre se condena a una soledad que le entristece, a una insolidaridad que le asfixia, o una carrera extenuante por lograr victorias que acaban consumiéndole, agriándole el carácter, privándole de los goces más espontáneos? En contra de lo que se piensa, la transformación del mundo, las mejoras sociales e individuales, no pueden provenir nunca, exclusivamente, de cambios estructurales, económico-sociales, sino que, al menos en alguna medida, se precisa del cambio de las actitudes humanas. Solo mediante el razonamiento, y la sensibilización respecto a las propias potencialidades, las propias posibilidades de alcanzar una existencia madura, un desarrollo gratificante de las capacidades y talentos individuales, puede conseguirse una revolución radical, es decir, que alcance las raíces, que tenga como meta una existencia verdaderamente mejor y verdaderamente más digna en cuanto que más gozosa. Por supuesto, y ello va de suyo, que las producciones literarias y filosóficas, la propaganda y los medios de comunicación, tendentes al esclarecimiento del pensamiento, y el fortalecimiento de la actividad crítica, necesitan, como caldo de cultivo, de una atmósfera político-social, cultural y económica adecuada. Pero esta atmósfera o clima propiciador del pensamiento y las producciones literarias y filosóficas creadoras de la actividad crítica del ser humano, no son producto únicamente de cambios en la distribución de la riqueza, por importante que ello sea, ni siquiera, con serlo mucho más, de cambios en la distribución del poder. Más allá del poder económico y del poder político, el poder moral es el instrumento más idóneo para iniciar movimientos tendentes a conseguir la articulación de los sistemas de convivencia en normas ágiles que propicien el desarrollo de la personalidad individual y la convivencia social. Por eso, y retomando lo que decía al comienzo del capítulo, si bien un programa de maximización de la felicidad de los individuos pudiera parecer una empresa económicamente costosa, políticamente difícil, legalmente compleja, contamos con buenas razones para creer y mantener que son los procesos de educación, sensibilización y moralización, los modos más profundos y persistentes de lograr cambios cualitativos y mejoras igualmente cualitativas en las vidas humanas. Por ello, un manifiesto hedonista, en cuanto conjunto de proclamaciones e incitaciones a una transformación de la sensibilidad, el pensamiento y las actitudes no parece una empresa vana, ni una tarea impertinente. TV escribe. Para hacer algo, primero debe utilizarse el pensamiento. Porque al pensar, se conjugan saberes, ideas, emociones, anhelos, riesgos, ventajas, miedos. Y con eso, la disposición de ánimo puede ser potenciada. Si yo individuo no pienso o no analizo, y hago las cosas a lo bestia, hablar de logro, de sentido, de goce, es una locura, no hay tal cosa. Y al sistema de explotación, de tiranía y esclavitud, de servidumbre ancestral, jamás le va a convenir que la bestia humana ponga en práctica el uso del pensamiento. Al contrario, el sistema promueve la estupidización de las masas. Guisan escribe. Se trata, curiosamente, a mi modo de ver, del modo más sencillo y más eficaz de comenzar la tarea de sensibilización de los seres humanos respecto a las expectativas de felicidad, las posibilidades de conseguirla, el derecho a su consecución, etc.
Por supuesto que, de ser eficaz, y de cumplirse mínimamente los propósitos de este manifiesto, las demandas de transformación económica, política y legislativa seguirán al primer momento de comprensión de que la felicidad no es sino el fruto prohibido por teorías más o menos mal intencionadas, más o menos cargadas de prejuicios. O, lo que es igual, si este manifiesto hedonista consigue mínimamente sus propósitos, se producirán pequeñas y persistentes conmociones que perturbarán la marcha de las normas y las formas de vidas inconscientemente consentidas para dar lugar a demandas de posibilidades de desarrollo. En un doble sentido, por lo menos, es importante y urgente este manifiesto. En primer lugar porque la felicidad, no como una entelequia o una abstracción, sino como abreviatura para expresar la satisfacción de los deseos humanos ilustrados y cualificados, es la tarea más apremiante con que se tropieza la humanidad. En segundo lugar porque, de acuerdo con lo hasta ahora expresado, el lenguaje como arma de razonamiento y esclarecimiento parece un elemento o instrumento insustituible en un proceso de transformación radical con vistas a lograr una vida buena para el conjunto de los seres pensantes y sintientes. Como quiera que he comenzado alabando las excelencias de este manifiesto como instrumento acelerador de procesos de concienciación y sensibilización respecto a la necesidad de, y el derecho a, una existencia hedónicamente satisfactoria, me detendré en unos cuantos párrafos a examinar en qué sentido la premisa primera relativa a la necesidad y la urgencia de remediar el sufrimiento humano y potenciar el goce, resultan justificadas desde el nivel de la racionalidad más cotidiana. Formularé a modo de premisas incuestionables unas cuantas sugerencias que creo se autorrecomiendan y autojustician. 1. Una vida de sufrimiento innecesario es una vida absurda, inútil y reprobable. 2. Solo el aumento de mis posibilidades de felicidad justifica algunos sacrificios presentes, por mi parte. 3. Solo el logro de la felicidad general justifica algunas restricciones limitadas y controladas en el goce de los individuos particulares. Como corolario, 4. La felicidad, debidamente explicitado el sentido del término, constituye el sentido de la vida y su promoción la justificación de las actuaciones individuales y colectivas. Si se aceptan provisionalmente algunos de estos principios propuestas, se comprenderá que es extremadamente urgente poner en marcha todos los mecanismos que produzcan los resultados buscados y apetecidos en la antedicha formulación. Me detendré, de modo particular, en lo que he considerado como corolario de mis propuestas. La felicidad constituye el sentido de la vida, y una vida, en consecuencia, ordenada a cumplir objetivos distintos y distantes de la búsqueda de la felicidad es necesariamente absurda, irracional e inútil. Dicho con lenguaje conocido y un tanto manoseado, la muerte de Dios, y por extensión de todos los dioses, divinidades, deidades y entes de razón, no solo no conlleva la muerte del hombre, sino que por el contrario presupone su propio nacimiento. Nace el hombre y la vida cobra sentido cuando las capacidades de cada cual se desarrollan, los sentimientos de frustración se transforman en las satisfacciones por los logros alcanzados, la miseria del aislamiento y la marginación se sustituyen por la exultación del encuentro con otros, de la compañía de los demás, de la amistad y el afecto, la cooperación y el trabajo compartido. A poco que se reflexione nuestro paso por el mundo, no es un ir de camino presuntos peregrinos eternos en busca del sumo bien y la felicidad suma. Por el contrario, nuestro transcurrir vital es ni más ni menos que nuestra oportunidad de ser auténticamente nosotros mismos, sin sometimientos, sin claudicaciones. La vida no es una mala noche en una mala posada. Si acaso, es una breve estancia en nuestro único hogar. El hogar de nuestro cuerpo, el hogar de nuestra tierra, el hogar del mundo. Si aireamos las ventanas de la casa, si la aseamos y la ordenamos, si la embellecemos, y nos embellecemos por dentro y fuera cumpliendo objetivos hermosos,
justos, convenientes para todos, fructíferos, fértiles, nuestra vida habrá cobrado sentido, significado. Nos habremos autojustificado. Solo si vivimos con plenitud, y no permitimos que nos mermen las posibilidades de autodespliegue personal, nos habremos hecho acreedores al derecho a la vida. Un manifiesto hedonista es una tarea urgente que no se puede dilatar más. Alguien ha de decir al que sufre, levántate y lucha, no permitas que te roben tu hora de gozo. Enfréntate contra los dioses como Prometeo. Muere, si hay que morir, pero no consientas convertirte en un agente pasivo de tu propia miseria. Alguien ha de decir a la gente que ya acabó el tiempo de la sumisión, de la cobardía, de las verdades a medias, del aparentar ser algo, del ocultar la vergüenza de no ser ninguna cosa, de no tener ningún objeto valioso que acariciar al crepúsculo. Es preciso, necesario y urgente decir en voz baja y voz alta, por altavoces y mediante susurros, a los cuatro vientos y en cada oído, no desprecies tu vida en buscar cosas, no te entregues a nadie a cambio de cosas. Solo tu felicidad vivida profunda y perdurablemente tiene valor. Solo si te miras cada día al espejo y te encuentras digno de tu propia amistad habrás hecho algo importante. Un manifiesto hedonista es necesario hoy más que nunca, cuando la humanidad se agarra desesperadamente a los mitos antiguos, o inventa otros nuevos por horror al vacío, por temor a no tener suelo sobre el que posar los pies, en estos tiempos en que todos corremos hacia algún lado para regresar con la misma prisa. Tiempos de hacer sin pensar, y pensar sin hacer. Un manifiesto hedonista es preciso en estos días de lucha despiadada sin meta, de rebeldía sin causa, de ansiedades indefinidas, no clarificadas. Alguien ha de decir al hombre, levántate y lucha. O, atrévete a ser feliz. Tal vez tengamos que decirnos estas cosas unos a otros. Tal vez tengamos que formar una cadena unos con otros. Cañas frágiles al viento, pero pensantes, como quería Pascal, tenemos que buscar mecanismos para reforzarnos y fortalecernos mutuamente. Es la pequeña, breve y única oportunidad de alcanzar nuestros sueños. Nuestro único tiempo para soñar. Después dormiremos eternamente, un sueño sin sueños. Pero ahora, entre dos fechas que delimitan la vida de cada uno, tenemos la opción de o bien simplemente caminar hacia la muerte, o por el contrario vivir plenamente una existencia gratificadora. Página 15.